El propósito de Dios para mi vida. Esta es la confesión que hoy nuestra amada Marta nos trae para inspirarte a poder distinguir cuál es el propósito de Dios para tu vida. El ser inspirado e inspirada a poder escuchar la voz del Señor, conforme a lo que hoy nos va a compartir nuestra amada Marta. Marta, gracias por estar aquí, gracias por dedicar este tiempo para ser la portavocera de nuestro amado celestial. Mi amada, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, solo le pido al Señor que este mensaje que vamos a compartir el día de hoy sea un mensaje que llegue a las personas de la manera en que tiene que llegar, que sea el Señor hablando al corazón de cada uno de los que lo escuchan. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, eso me queda completamente claro. Para cada uno de sus hijos, el Señor tiene un propósito. Ahora, sí. Entonces, ¿por dónde empezamos aquí en cuanto a todo lo que tiene que ver el propósito de Dios? Y tiene que ver con mi historia acerca de cuando yo me moví de mi país. Yo me moví de Colombia a Estados Unidos. Y en algún momento le hacía mención a ver que estaba ese tiempo en el que yo me moví de Colombia a Estados Unidos y lo tomé la decisión, obviamente forzada por situaciones que experimenté, pero lo hice sin preguntarle al Señor. Aún así, había un propósito en el Señor. Y luego, cuando me moví de Estados Unidos para Colombia, perdón, para Canadá, cuando ya yo estaba conociendo del Señor y el Señor me habló y me dijo acerca de que me viniera hasta Canadá. Entonces, aquí viene una pregunta que tal vez nos hacemos y será que nosotros tenemos casos abiertos, ¿verdad? Cuando yo vengo a un país que no es el mío, ¿verdad? Y entro en un proceso migratorio, veo que las cosas no se me dan. Eso fue justamente lo que me pasó a mí cuando yo me moví de Colombia para Estados Unidos. Lastimosamente a mí las cosas no se me dieron. Em, para los que me conocen más cerca en persona, saben cómo fue mi proceso y saben que yo pasé y entré a Estados Unidos de manera ilegal, yo crucé el río, bueno, en fin, hice cosas y de cierta manera haciendo esas cosas se cerraron muchas puertas. En ese tiempo yo no lo entendí y yo decía, pero ¿por qué no se me dan? Y pasé por muchas situaciones en Estados Unidos sin documentos, entender y percibir ese, ese rechazo de mucha gente por el hecho de que yo no tenía documentos, pero no solamente eso, sino la persecución de la policía, si me llegaban a parar, me preguntarme por mis documentos, en fin. Obviamente yo lo hice a mi manera, en mis fuerzas, aunque estaba siendo sacada de mi país por situaciones de seguridad, ¿verdad? Yo tenía que haber hecho las cosas de otra manera, las hice así, no era el propósito de Dios que se hicieran de esa manera. El caso es que si nosotros ahora venimos a empezar a mirar un poco lo que tiene que ver con estos procesos de migración de un país a otro, ya cambiando y entrando un poco más en el tema, porque el Señor me movió y después de haberme llevado a Estados Unidos y haberme permitido llegar a Canadá, había un propósito. Y hoy en día el Señor me usa para asistir a los inmigrantes, a los que llegan a países como Canadá, ayudarles en todo ese proceso de asentamiento, procesos de migración, en fin. Hoy entonces quiero hablarles un poco acerca de esto y a grosso modo yo quiero decirles que el proceso de inmigración es algo que no es nuevo. Es algo que históricamente ha sucedido siempre, ¿verdad? Y actualmente estamos en un tiempo en el que millones de personas deambulan por el mundo en busca, ¿verdad?, de un mejor futuro, de una mejor fuente de subsistencia. Tal vez tienen la esperanza de que en ese país al cual se van a mover van a encontrar una mejor vida, sus problemas se van a resolver, por lo menos financieros, ¿verdad? Otros son forzados a huir y a moverse de un país a otro precisamente porque hay guerras, ¿verdad? Porque han sido víctimas de persecución, su vida ha estado en peligro y necesariamente tienen que moverse, ¿no? Si no, pues van a suceder cosas que no
quisiéramos que pasaran. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en países como Ucrania, que está dando bastante, como decimos nosotros aquí, está trayéndonos bastante personas que vienen migrando porque están en una situación latente allí de una guerra. Y sé que eso está pasando con países como México, países de Centroamérica, de Sudamérica. Mm. Pero acá hay algo muy importante y es que el Señor reconoce esta realidad, la cual, como les dije, no es nada nueva, ¿verdad? Pero en la actualidad todo, la cantidad y el número, el cual es grandísimo, me puse en la tarea de mirar el número actual de acuerdo a los reportes del 2022 que dieron empezando este año 2023. Actualmente se puede decir que 108.4 millones de personas están siendo o fueron forzadas a salir de sus países en el 2023. Forzadas. O sea que podemos decir que el número de personas que emigran de un país a otro es muchísimo mayor, porque aquí estamos hablando solo de la cifra de personas que son forzadas, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta situación el Señor la conoce perfectamente y el Señor conoce perfectamente la situación de cada uno de ustedes. Él nos conoce por nombre y sabe perfectamente lo que cada uno de nosotros pasamos, experimentamos. En la Biblia, ¿verdad? Nosotros en la palabra del Señor encontramos historias que nos cuentan y nos narran acerca de historias de guerras, de triunfo, de desplazamientos, de dolor, de frustración, ¿verdad? También de esperanza. Y por medio de todas estas historias podemos ver que definitivamente Dios cuida de los inmigrantes. Voy a hacer mención de alguna de estas historias y empiezo por Abraham. Abraham, él se movió y tuvo que irse de donde él estaba, ¿verdad? Se fue a buscar eh, se fue a Egipto. Eso lo encontramos en el primer libro de la palabra, que es en el libro de Génesis. Y él lo hizo y él emigró porque hubo una hambruna. Él tuvo que moverse a otro país. Pero si nosotros miramos en la historia, Abraham mintió y él hizo cosas que no debió haber hecho, ¿verdad? Sí, había una realidad, era que había una hambruna, pero él mintió por temor a que algo le sucediera a él por Sara, porque Sara era una mujer hermosa y él decía, bueno, de pronto si yo digo que ella es mi esposa, de pronto me pasa algo a mí, ¿verdad? Y se van a quedar con Sara. José es otra de las historias. José fue vendido como esclavo, ¿verdad? Sus hermanos lo cogieron, lo vendieron como esclavo a una tierra extranjera. Eso también lo encontramos en el libro de Génesis. Em, Cuando ellos lo vendieron, ellos estaban en la tierra de Canaán y ellos, precisamente en Dotán, en ese lugar. Y lo vendieron a una compañía de ismaelitas que venía, ¿verdad? Y ellos se llevaron a Josué, a José, pero José tenía un propósito. El Señor permitió que él pasara por ahí, porque más adelante, ¿verdad? Allí luego, cuando hubo una hambruna, él estaba, dijéramos que en segundo en posición, ahí donde él estaba, y tuvo la oportunidad de darle de comer a muchísima gente, incluyendo su propia familia. Y allí se vino a radicar el pueblo de Israel, del cual eventualmente vino Moisés, que también fue usado por el Señor y que también huyó, ¿verdad? Huyó cuando Moisés tenía alrededor de 40 años y él se dio cuenta que los soldados estaban maltratando al pueblo de Israel y entonces él vino y en uno de esos arranques de ira vino y se enfrentó con un soldado y lo mató. Y luego vino el faraón se dio cuenta y cuando Moisés se enteró, lo que primero que hizo fue emprender huida y se fue de ahí, se fue a buscar refugio, ¿verdad? En otro lugar, se fue a buscar el refugio en la casa de un sacerdote por allá en Madián. Tenemos también la historia de Ruth. Ruth también yo les invito a que cada una de estas porciones, ojalá ustedes tengan la oportunidad de estudiar y de meditar en la palabra en cada una de ellas. Ruth, ella era la nuera de Noemí. Noemí, ella perdió a su esposo porque ellos se fueron de donde estaban, de la tierra bendecida, se fueron a otro lugar, ¿verdad? Tomaron decisiones que no debieron haber tomado, se fueron para otro lugar
y allá los hijos se casaron con unas moabitas. El punto está en que Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos y Noemí quedó con sus dos nueras. Una de ellas fue Ruth, quien decidió acompañarla, ¿verdad? Noemí entonces tomó la decisión de volverse a la tierra de donde ella era, pero para Ruth era una tierra extranjera. Y Ruth eventualmente es redimida, ¿verdad? Y también había un propósito, así como cada uno de los personajes que yo estoy mencionando aquí. María y José exactamente también tuvieron que huir a Egipto cuando Jesús era un infante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba Herodes queriendo acabar con los niños de determinadas edades, porque tenía temor de que uno de esos niños fuera a ocupar o a tumbarlo de ese trono donde él estaba. Así que como vemos en cada uno de estos pasajes, cada uno de los personajes fueron movidos a otro país. Y eso sucedió en diferentes circunstancias y por diferentes razones. Y vemos que en el fondo de cada una de ellas, todos el Señor tenía un propósito en cada uno de ellos, un propósito claro, aunque ellos tal vez en ese momento no lo entendían o no lo veían. Pero nosotros cuando leemos la historia de ellos, lo entendemos. Entendemos que el propósito de Abraham de moverse, ¿verdad? Había un propósito que él fuera allá, sucedieron muchas cosas. El propósito de José también, que el Señor lo iba a usar en esa tierra para que él bendijera al pueblo de Israel también. El propósito de Moisés, porque el Señor lo iba a preparar, lo preparó para que eventualmente él fuera usado, para que él fuera a liberar al pueblo de Israel de las garras de Egipto, ¿verdad? De esa esclavitud. Noemí, ella también fue, ella redimida a través de Ruth, ¿verdad? Y si nosotros vemos la historia, Ruth fue la bisabuela del rey David, ¿verdad? Y de allí, como algunos, o bueno, como sabemos, de allí viene también el linaje de Jesús. Entonces, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas y tenemos y sabemos que hay un propósito, el Señor se encarga de poner cada cosa en el lugar correcto. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros nos movimos o antes de movernos, nosotros le preguntamos al Señor cuál era el propósito que Él tenía para nuestras vidas. Esa es una gran pregunta. ¿Sería que el propósito del Señor o en el propósito y en los planes de Dios para mi vida estaban que yo me viniera para el país al que yo me moví? En mi caso personal, aunque las circunstancias me presionaron a que lo hiciera de esa manera, lo hice de la manera incorrecta y por eso las puertas se me cerraron en Estados Unidos. No hubo esa opción para mí. Tal vez era parte que yo pasara por Estados Unidos porque aquí yo abro mi corazón y les digo, Estados Unidos, los 6 años que yo pasé en Estados Unidos fueron los 6 años en los que el Señor me puso como en remojo. Digo yo, fue mi desierto porque fue muy difícil ese tiempo que yo estuve en Estados Unidos y el Señor preparó mi corazón y lo dispuso para que finalmente yo doblara rodilla, porque yo era una persona arrogante, prepotente, pensaba que sí, Dios existía, pero allá y yo aquí, yo hago las cosas a mi manera y yo soy la que tomo las decisiones de mi vida y tomo las riendas de mi vida, etcétera. Tengo que decirlo y tengo que confesarlo, tenía en mi corazón, en el trono de mi corazón, a mi esposo, pero también tenía en el trono de mi corazón mi intelecto, que yo era, no sé, quién era yo, quién fui yo en Colombia, que tenía una carrera, en fin, el Señor tenía que hacer que yo menguara y prepararme para venir a este siguiente país al que el Señor me trajo. Cuando yo les digo, yo cuando fui a Estados Unidos en ningún momento le pregunté al Señor y vuelvo y les digo, fueron 6 años muy difíciles. Yo sé que muchas personas tal vez se mueven de un país a otro porque están buscando un mejor futuro para sus hijos, ¿verdad? O para cada uno de ustedes, o porque están huyendo de la violencia y de la inseguridad, o porque tal vez estás huyendo porque estás sufriendo una situación financiera y, ¿verdad? Y necesitas huir de esa situación financiera.
o porque de verdad tuviste una persecución y tu vida está o estuvo en peligro, ¿verdad? Y recibiste amenazas, en fin, directamente en tu vida o en la vida de tus seres queridos. O porque tal vez hay una hambruna, ¿verdad? O porque tal vez hay una guerra, ¿verdad? Hay otros que deciden moverse de un país a otro porque desean estudiar o desean tomar una carrera o aprender un idioma, en fin. Algunos otros se mueven porque la mayoría ya de sus familias se han movido y ya quedan solos en el país de donde ellos son originarios, entonces deciden moverse para estar con el resto de la familia. En fin, las razones por las cuales nos podemos mover de un país a otro son innumerables. Si bien es claro, como ya les he dicho, el Señor tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, con la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, aquí la tarea que nosotros tenemos que hacer, si estamos buscando de Dios y queremos ser obedientes y queremos que el Señor nos bendiga, porque la palabra dice, ¿verdad? Que nosotros seamos obedientes y veremos la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos que preguntarle cuál es el propósito que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Si estamos buscando un mejor futuro, ¿verdad? Pero si buscando ese mejor futuro mentimos, entonces al mentir, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo casos en la corte celestial, ¿verdad? O tal vez nos movimos de un país definitivamente en contra de la voluntad del Señor y aún sabiendo lo hicimos, estamos abriendo casos. Eh, o tal vez estamos huyendo del país porque hay una verdad que nos persigue. Tal vez nos estamos separando, nos estamos divorciando y yo no quiero volver a ver a mi esposo o a mi esposa y entonces yo lo que quiero es alejarme y quiero poner una distancia y una distancia en la que yo me traigo a mis hijos y yo no quiero que él esté cerca a mis hijos porque muy seguramente la va a llevar donde la otra dama o si es al contrario, yo me traigo a mis hijos porque yo no quiero que mi esposa se lo lleve a mis hijos a ver al otro hombre, en fin. O tal vez hay una verdad detrás y es que estoy huyendo porque definitivamente quiero poner un límite físico entre la familia de mi esposo y yo, o la familia de mi esposa y yo, o incluso entre mi propio esposo o mi esposa y yo, ¿verdad? Y lo que quiero es cerrar ese capítulo. O tal vez es porque hay algo allí guardado, hay algo guardado allí detrás de ti, oculto, un secreto que tú no quieres que nadie sepa y yo prefiero irme a otro país y empezar de nuevo. Hay algo que es muy cierto, ¿verdad? Y es que a donde quiera que nosotros vayamos, aquello a lo cual nosotros estamos huyendo o por lo que estamos huyendo nos va a seguir. Eso va a estar ahí. Si nosotros no resolvemos esa situación, con movernos a otro país no vamos a resolver absolutamente nada, por el contrario, eso va a seguir detrás de nosotros y tal vez estemos calmando la situación, pero la situación va a seguir ahí y eventualmente de una u otra manera eso va a salir a flote, bien sea por medio de una enfermedad, bien sea, en fin, que el Señor nos traiga y nos confronte, en fin. Hay quienes deciden, dicen, yo me voy a buscar un mejor futuro, pero realmente lo que hay detrás de esa verdad es que ellos quieren ser más que sus amigos, ¿verdad? Quieren aparentar más que sus amigos o que su familia, ¿verdad? O tal vez ser más que sus compañeros de trabajo, sus vecinos, en fin. Em, Así que si esta es una de las verdaderas razones por las cuales estamos queriendo tomar la decisión de movernos de un país a otro, o ya tomamos la decisión basados en en estas verdades, en estas cosas que estaban allí ocultas o que estaban allí detrás de una verdad aparente, yo les invito a que nosotros traigamos todo esto a los pies de Cristo, pidamos perdón y empecemos y dejemos que sea el Señor quien venga a poner orden a nuestra vida, aunque ese orden nos vaya a costar lágrimas o nos vaya a costar pedir perdón, nos vaya a costar muchas cosas. Entonces, definitivamente, empezar esa tarea de sanar el corazón, ¿verdad? Mm, si en estos momentos están ustedes en una espera porque se les resuelva la situación migratoria,
definitivamente yo les invito a que ustedes traigan esto a la presencia del Señor y que le pregunten al Señor qué es lo que el Señor tiene verdaderamente para ti y para tu familia. Diles cuáles son tus planes y somételos a Él. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Si la situación migratoria aún no se ha resuelto, o tal vez la situación ya se resolvió y la respuesta es negativa, tráela también a los pies de Cristo y pídele al Señor que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te dé esa paz y esa calma de volver al país de donde tú vienes. En muchas ocasiones eso nos carga, nos dieron una respuesta negativa y a lo que más le tenemos temor es que a los que quedaron allá en nuestro país se ríen en nuestra carega, ah, no lo hiciste, ah, no se te dieron las cosas. Traigamos todo eso eh, a los pies de Cristo y que sea el Señor eh, haciendo su voluntad en nuestra vida, limpiándonos, sanándonos. Si aún estás pendiente de tomar esa decisión, también yo te invito a que seas tú trayendo todo, todo, todo a los pies de Cristo. Alinea tus planes, tus sueños a la voluntad de Cristo, porque justamente así como nos dice la palabra, hay varias porciones a las cuales el Señor me llevó y, por ejemplo, Proverbio 16:13 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También en Proverbios 16:9. Y cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. En Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que porciones y palabra aquí del Señor que nos dice que alineemos nuestros deseos, nuestros planes, nuestros pensamientos a la voluntad del Señor y de esa manera el Señor nos pondrá en orden. Si es eso lo que Él quiere, sencillamente las puertas se abrirán y si no, las puertas se cerrarán, pero tendremos paz en el corazón de que si no se dieron las cosas es porque definitivamente el Señor no lo quería de esa manera. Así que... em, yo definitivamente les invito a que todo lo sometamos a la voluntad del Señor. Sí, nosotros tenemos planes, sueños, anhelos. Traigamos a la voluntad del Señor, ¿verdad? No, no digamos, ok, que se haga lo que Dios quiera. No, es traerle, mira, Señor, esto es lo que yo deseo. Yo quiero ir a, porque quiero trabajar para un mejor futuro para mis hijos, para poderle proveer a mis padres, para poder ayudar a otros necesitados, en fin. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, pero hay que hablarlo, decirle, pero Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Mm, a ver, ¿qué otra cosa el Señor me tiene? ¿A qué le huyes? Ya hablamos acerca de eso, ¿verdad? Tal vez eh, huimos a ciertos temores, a ciertas cosas que están allí guardadas, a las cuales nosotros no queremos enfrentar. Pero definitivamente, eh, si el Señor te permitió, si ya tú estás allí, a donde tú estás en ese país al cual inmigraste, tal vez el Señor te permitió allí y donde tú estás ahora para que pases ese desierto al igual como lo pasé yo. Tal vez el propósito del Señor en que permitiera, ¿verdad? Que tú llegaras ahí, aunque tú no le hayas preguntado, es que estés siendo pasado por una prueba, esté ablandando tu corazón y esté preparándote para un siguiente nivel. Que Él esté sacando lo mejor de ti, no lo peor de ti. Que esté de verdad preparándote para que eventualmente, cuando ya nosotros sometamos nuestros planes al Señor, el Señor pueda hacer su plan, el que Él tiene programado o puesto para nuestra vida. Hay algo más con lo que yo quiero terminar. Hay una gran verdad y esto lo aprendí hace algunos años. Y es que constantemente nosotros sentimos como un vacío en el corazón, en el cual nosotros queremos estar moviéndonos de un lugar a otro, ¿verdad? No nos hallamos, estamos aquí y no nos hallamos y luego vamos a otro lugar y como que todavía no nos hallamos. Y es que realmente lo que nosotros estamos continuamente es en la búsqueda de regresar al lugar de donde nosotros fuimos expulsados.
al paraíso, de ese lugar hermoso al cual nosotros pertenecemos, pero a causa del pecado, ¿verdad? Fuimos expulsados. Eso, ese deseo, ese anhelo está en nuestro ADN. Así que aquí realmente lo que el Señor nos está queriendo decir es, sí, aquí estamos en este plano material y nosotros estamos buscando movernos de un país a otro, pero realmente nosotros debemos de prepararnos para ir a ocupar ese espacio en esa tierra prometida espiritualmente hablando, mientras estemos acá en este plano material, pero también preparándonos para cuando llegue el momento de partir, que podamos ir y volver a ese lugar del cual nosotros fuimos expulsados. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartirles, que sea el Señor guiándoles, que sea el Señor dirigiéndoles definitivamente y mostrándoles a ustedes, revelándoles cuál es el plan y el propósito que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Mi amada Marta, bendecimos tu vida. Gracias por traer respuesta a un tema que no comúnmente se escucha hablar en la congregación. Si hoy estás en medio de tomar una decisión, en adición a las escrituras preciosas que nuestra amada Marta nos comparte, su confesión de cómo la diferencia entre tomar una decisión guiada por una emoción versus el propósito de Dios, si hoy estás en esa encrucijada en donde no puedes distinguir si es una emoción o si es el propósito de Dios, quiero complementarte con las siguientes escrituras para inspirarte a dejarte guiar por la palabra de Dios, que no se contradice y que nunca te va a dejar avergonzado. La primera escritura la encontramos en Romanos, capítulo número 13, del versículo 1 al 7. Y te cuento que lo he coloreado en 3 distintas fases. Aquí, si aún no has tomado una decisión, está en amarillo. Aquí en verde, si vas en medio de la decisión, y en rojo, si ya la tomaste y han habido consecuencias por la mala decisión que no era el propósito de Dios. Romanos 13, del 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Si tu decisión va a contradecir la autoridad de tu gobierno, la autoridad de tu familia, la autoridad de tu congregación, esa decisión no viene por parte del Señor. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A lo mejor hoy estás en un ciclo vicioso orando por un cambio y no entiendes por qué la respuesta no viene. Aquí hoy la palabra nos confronta a preguntar, ¿me estaré resistiendo? ¿Estaré en desobediencia? Porque eso está acarreando condenación. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. Es la consecuencia de haberte opuesto a la autoridad, a lo establecido por Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Ahora, si estás en medio de la decisión, ya la tomaste. Aquí el consejo para ti. En amarillo, antes de tomarla, si ahí estabas orando, toma esto de como respuesta del Señor. Si ya la tomaste, ya vas en ruta, aún no estás viendo consecuencias, detente un momento y haz lo bueno, haz lo correcto. Y si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Esa corazonada cuando tuviste que mentir, cuando tuviste que poner un nombre falso, usar el número de seguro social de alguien más, eso que no te dio paz, era el Espíritu Santo guiándote. Ahora el Espíritu Santo te está diciendo, haz lo correcto. No sigas para acarrear condenación. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Esos límites sanos, esas leyes, la consecuencia de nuestras malas acciones es una bendición aun cuando nos duele. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso cuando uno dice, es que tengo cargos de conciencia, es que no siento paz, no puedo dormir.
Eso es la conciencia que te está diciendo, no vas por buen camino. No endurezcas tu corazón. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora, si ya tomaste la decisión, ya vas en ruta de esta decisión y hay consecuencias negativas, aquí en rojo lo que te subrayé, pagad a todos los que debéis. Si producto de esta la decisión has terminado en deuda, comienza a pagar. No salgas huyendo sin pagar la deuda de la cual las malas decisiones te llevaron a obtener. Paga la deuda. Si es tributo, si es impuestos, si es una amonestación, hay que pagarlo. Al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, recordemos que la ley no está por encima de Dios. La excepción que nos da Hechos 5:29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te cuento que este tema no es casualidad y viene enhorabuena. Hace varios meses llegaron a mí peticiones de oración por personas quienes están residiendo en Estados Unidos y les llegó la noticia de posibles deportaciones. Y una damita a la cual quiero mucho me dijo, ve, puedes orar porque hay peligro que nos deporte. Y en ese momento le dije, Padre, dame una respuesta para que no sea mi emoción ni mi carnalidad respondiéndole a ella. Y te quiero compartir la primera escritura que vino a mi mente y de la cual te vengo a compartir si hoy tú estás frente a una posible deportación, para que no lo veas como un castigo, sino de lo vil que esto pueda estar causando en tus emociones, en tu manera de pensar, puedas ver que hay una bendición detrás de esto. Mira lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 36, 24 al 27. Y esta fue la primera escritura que vino a mi mente cuando ella me pidió oración. Dice el Señor, los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Y te voy a hablar de dos ídolos después de esta escritura, de los cuales hoy el Señor nos quiere libertar y nos quiere sanar y nos quiere limpiar. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Hay dos motivos que nos llevan a tomar decisiones lejos del propósito de Dios. Y Marta nos habló de estas dos. Una puede ser por una situación económica y de esto hoy te quiere libertar el Señor. Y número dos, por una amenaza. Y puede ser una amenaza real, política que esté pasando, en donde tu vida corre peligro por amenazas, por secuestro, por tantas otras áreas. O pueden ser amenazas emocionales, como nos decía Marta, donde queremos huir de aquello que nos está incomodando. De estas dos, el Señor nos ha dado una instrucción para que no sea el temor que te haga tomar la decisión, sino su palabra. Y mira lo que dice la primera instrucción. Si hoy te estabas debatiendo ir o quedarte, si esto era propósito de Dios o no lo era, frente a tu situación económica, la palabra del Señor dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos. Si el dinero se volvió tu razón de moverte, el dinero es tu amo. Porque el propósito de Dios no se mueve a través del dinero. De hecho, no vemos en ninguna parte donde Jesús decía, necesitamos más dinero. Jesús era provisto de todo lo que era necesario para hacer la gran comisión, para llevar milagros, para llegar al cautivo, al necesitado y el que estaba ahí oprimido. El problema es que si dejamos que el dinero sea nuestra razón de la decisión, terminaremos odiando al que es verdaderamente nuestro amo y que es el Señor, nuestro amado Dios, nuestro proveedor. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro.
Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Si tu motivo de haberte movido fue el dinero, hoy el Padre te está llamando a arrepentirte y a rendir este ídolo que, muy escondido por la necesidad y angustia de poner pan en tu mesa, te llevó a ser esclavo. Y que esta esclavitud sea rota de una vez por todas, porque ese fue el precio de Jesucristo en la cruz por ti. Y la última razón de la cual te pudo haber llevado a tomar esta decisión o estabas en medio de tomarla es la amenaza. Cualquiera, si es emocional o físicamente una amenaza. Toma esta palabra hoy de parte del Señor para tu vida, para tomar la decisión final, no por emoción, sino por el propósito de Dios para tu vida, como escuchamos los incontables ejemplos que nos dio nuestra amada Marta al principio de esta confesión. El Señor hoy te dice, Isaías 52:12, no tienen que salir apresurados. Cuando el Señor tiene un propósito para tu vida, nunca te va a apresurar, nunca te va a decir ahora, ahora, ahora. Así actúa el temor y la cobardía, que son espíritus que el Señor no nos ha dado. Ni salgan huyendo. Nadie los perseguirá, dice el Señor. El Señor, el Dios de Israel, marchará con ustedes y los rodeará y protegerá de todo peligro, mientras Él así te indica si el propósito es irte, quedarte o regresar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por hoy hablarnos con peritas y manzanas. Gracias, Padre, por esta confesión que hoy nos habla de temas de los cuales también necesitamos estar a cuentas contigo para tu regreso que está muy pronto. En el nombre de Jesús, Padre, el que hoy fue confrontado, que toda condenación y culpabilidad sea echada afuera y sea un arrepentimiento genuino de vuelta a ponerte a ti como nuestro verdadero amo y Señor. Te damos gracias, Padre, por hablarnos a tiempo y aún fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor lo permite.